Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Con este video voy a iniciar una serie de programas que subiré de vez en cuando, que he titulado Desempolvando la Palabra de Dios. Y uso el término desempolvar en el sentido de recuperar algo que está en el olvido. Vamos a estar hablando en esta serie de videos de algunos pasajes de la palabra de Dios que prácticamente ya no se mencionan en muchas predicaciones y que por lo tanto ya ni siquiera están en la memoria de muchos católicos porque jamás los han escuchado. Sin embargo, sabemos que toda la palabra de Dios pues es importante para que tengamos vida eterna. Recuerden que las palabras de Jesucristo son palabras de vida eterna. Y según la regla de los santos padres, toda la escritura habla de Cristo y Cristo habla en toda la escritura. Por eso podemos decir, toda la escritura es palabra de Dios, es palabra de Jesucristo y nos habla de Jesucristo. Así es que bueno, quise comenzar con un pasaje de la escritura. Está tomado de la carta a los romanos y precisamente es la lectura, la epístola que se lee en la misa tradicional del domingo séptimo después de Pentecostés. Voy a leerlo. Este pasaje es Romanos capítulo 6, versículos 19 al 23. Leo y luego hago un comentario. Dice así: porque así como para iniquidad entregasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, así ahora entregad vuestros miembros como siervos a la justicia para la santificación. En efecto, cuando erais esclavos del pecado, estabais independizados en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto lograbais entonces de aquellas cosas de que ahora os avergonzáis, puesto que su fin es la muerte? Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos para Dios, tenéis vuestro fruto en la santificación como fin vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hasta aquí la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, el pasaje es de Carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 19 al 23. Y vamos a poner atención porque dice que para iniquidad entregasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad. Vean, los miembros se refiere a nuestro cuerpo, a las partes de nuestro cuerpo. Y muchas veces estos miembros son entregados a la iniquidad, a la impureza. Y esto de la impureza es un pecado que comienza dentro en el corazón, en la mente también, cuando dentro se aceptan pensamientos, sentimientos contrarios a la caridad, contrarios a la pureza de corazón. Y luego, una vez aceptados estos pensamientos o deseos impuros, se ponen en práctica. Y es cuando sucede que los miembros del cuerpo se convierten en esclavos de impureza y de iniquidad. Miren lo que dice unos versículos antes, este mismo capítulo 6 de Romanos. Me refiero a los versículos 12 y 13. Los leo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias, ni sigáis ofreciendo al pecado vuestros miembros como armas de iniquidad. Antes bien, ofreceos vosotros mismos a Dios como resucitados de entre los muertos, y vuestros miembros como armas de justicia para Dios. Atención, hermanos, porque este mensaje es muy importante. Se refiere al respeto que debemos dar a nuestro propio cuerpo y también al cuerpo de otros.
no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora recordemos, ¿qué significa el cuerpo para nosotros? El cuerpo es un elemento esencial, un elemento constitutivo esencial de la persona humana. El cuerpo no es algo accidental. La persona humana no es la pura alma, tampoco es su puro cuerpo. Es el alma y el cuerpo unidos en una unidad sustancial. De manera que es más correcto decir yo soy mi cuerpo, más que decir tengo un cuerpo. Yo soy mi cuerpo. Cuando alguien te golpea, no te golpea el alma, te golpea el cuerpo. Pero dices me pegó. ¿A quién le pegó? A toda la persona. Porque yo soy mi cuerpo. No solamente mi cuerpo, soy mi cuerpo y mi alma. Pero lo que quiero decir es que el cuerpo no es algo accidental como la ropa que traemos puesta. Nos podemos quitar la ropa, poner otra ropa y seguimos siendo los mismos. Eso no afecta nada, pero no puedo ser yo sin mi cuerpo. Por eso mi cuerpo me define, es parte de mi identidad. Y dice aquí que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si el pecado reina en mi cuerpo, el pecado reina en mi persona, porque yo soy mi cuerpo. De manera que quien entrega su cuerpo, sus miembros a la iniquidad, está poniéndose de esclavo de la iniquidad. Dice la palabra del Señor, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Vean, ¿cómo sucede esto de que reine el pecado en el cuerpo mortal? Cuando obedecemos a nuestras concupiscencias. ¿Y qué es la concupiscencia? La concupiscencia es una consecuencia del pecado original con la que todos nacemos y que tendremos que cargar con ella hasta el día de nuestra muerte. Es una inclinación al pecado. La naturaleza humana quedó dañada por el pecado. No quedó totalmente arruinada, de manera que el pecado no destruyó, por decir así, toda la naturaleza humana, pero sí la dañó. Por eso experimentamos tendencias desordenadas, inclinaciones desordenadas, pensamientos desordenados, deseos desordenados, por eso los deseos impuros, los pensamientos impuros, sentimientos contrarios a la caridad, que incluso a veces no los quisiéramos tener. Hay gente que lucha por eso, que sufre por eso, porque le llegan pensamientos a la cabeza que sabe que son pensamientos desordenados y no los quiere tener. O de pronto nos llegan sentimientos desordenados que no queremos tener ahí. Con nuestra inteligencia y voluntad podemos discernir cuáles pensamientos, cuáles sentimientos, cuáles emociones, cuáles inclinaciones nos conducen a la vida eterna, cuáles son del agrado de Dios y cuáles no, cuáles nos hacen mejores personas si seguimos esas inclinaciones y cuáles nos hacen peores personas. Pero el criterio es la palabra de Dios, el criterio es la verdad, no es lo que a mí me gusta, que es lo que hace mucha gente. Si me agrada, está bien, porque tengo derecho a ser feliz. Es lo que muchos piensan. Tengo derecho a gozar la vida. Y por eso dan rienda suelta a todos sus deseos. Y siguen todos sus impulsos mientras les causen placer, sin discernir si son buenos impulsos o malos impulsos. Sin discernir si las acciones a las que los llevan esos impulsos los ponen en el camino de la vida eterna o en el de la perdición eterna. Entonces, el pecado puede reinar en nuestro cuerpo cuando seguimos, cuando obedecemos sus concupiscencias, sus inclinaciones desordenadas. Y dice aquí, no sigan ofreciendo al pecado sus miembros como armas de iniquidad, antes bien ofreceos vosotros mismos a Dios. Miren, armas de iniquidad.
Cuando alguien cede a esas inclinaciones desordenadas por tener esos placeres que dan los actos a los que nos llevan las inclinaciones desordenadas, pone su cuerpo bajo el reinado del pecado y convierte sus miembros en armas de iniquidad. ¿Por qué? Porque con tus propios miembros te estás acabando a ti mismo. Y a veces acabas con otros también. Cuando se cometen pecados consentidos, con cómplices entre dos o más personas, piensen ustedes los pecados sexuales, la fornicación, el adulterio, las relaciones sodomíticas, son pecados graves que ofenden a Dios y que se cometen pues con un cómplice. Pero en ese caso, los miembros del cuerpo con los que se realizan esos actos se convierten en armas de iniquidad, armas de muerte. O sea, das muerte a tu propia alma usando los miembros de tu cuerpo. Y puedes también dar muerte o ayudar al otro a que dé muerte a su propia alma. Dice, antes bien ofreceos vosotros mismos a Dios como resucitados de entre los muertos y vuestros miembros como armas de justicia para Dios. Aquí está la contraparte. Dios nos ha purificado por medio del bautismo, nos ha dado una vida nueva. Por eso dice que debemos actuar como resucitados de entre los muertos. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Ya no somos esclavos del pecado. Por la gracia sobrenatural, Dios nos saca del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de la luz y nos da la libertad de los hijos de Dios. De manera que ya no debemos de ceder a esas tendencias desordenadas de nuestra carne, que ahí están después del bautismo. Ahí están después de recibir la confirmación, la comunión y los otros sacramentos. Pero tenemos la gracia de Dios para vencerla. Por eso, la palabra de Dios nos dice que actuemos como resucitados entre los muertos y que convirtamos nuestros miembros en armas de justicia para Dios. O sea, así como tus miembros los puedes usar como armas de iniquidad para darte muerte, así también los puedes usar como armas de justicia, no para matar a nadie, no para dañar a nadie en este caso, sino para dar vida, para darte vida a ti mismo. Porque cada vez que usas los miembros de tu cuerpo para obras buenas, para obras santas, para obras que dan gloria a Dios, estás aumentando la gloria que podrás tener en el cielo si permaneces firme en ese camino. Dice también, adelante en el pasaje que comencé a leer, dice, porque así como para iniquidad entregasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, así ahora entregad vuestros miembros como siervos a la justicia para la santificación. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es que pregúntate, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? Hay pecados que se cometen con el cuerpo. Ya dije, por ejemplo, los pecados sexuales. Pueden cometerse con cómplice o sin cómplice. También, por ejemplo, el pecado de gula se comete con el cuerpo. Pecados que tienen que ver con la sensualidad. Por ejemplo, también la pereza. Hay gente que usa los miembros de su cuerpo para pecar de pereza. Y en lugar de poner su cuerpo a trabajar para la gloria de Dios, lo pone a descansar de más. Y luego, también dice aquí, en efecto, cuando erais esclavos del pecado, estabais independizados en cuanto a la justicia. La justicia en la Biblia se refiere a la santidad. El hombre justo es el hombre santo. No se refiere nada más a la virtud de la justicia, que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. Aquí tiene un significado más amplio, se refiere a la santidad. Entonces dice aquí
que cuando erais esclavos, estaban independizados de la justicia. O sea, no tenían nada que ver con la justicia, con la santidad. Y así mucha gente hoy, cuando habla de libertad, entiende libertad como independizarse de la santidad. Porque entiende por libertad dar rienda suelta a sus pasiones desordenadas, hacer lo que quiero, lo que me pegue la gana, no la voluntad de Dios. Pero eso trae la muerte como consecuencia. Vamos a ver más adelante, dice, ¿qué fruto lograbais entonces de aquellas cosas de que ahora os avergonzáis, puesto que su fin es la muerte? Ahora, por lo menos, algunos se avergüenzan de lo que fueron antes de conocer al Señor. Pero hay otros que ahora, como dice otro pasaje de la Escritura, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. Hay gente que ni vergüenza siente ya de los pecados que comete, hasta los presume. Pero la consecuencia es la muerte, el fin es la muerte. O sea, ¿hacia dónde se orientan esas personas que están siendo esclavizadas por el pecado, en cuyo cuerpo reina el pecado, que usan su cuerpo como arma de iniquidad? Están encaminándose a la muerte. Y no se refiere a la muerte del cuerpo. Para allá vamos todos. Santos y pecadores, vamos hacia la muerte del cuerpo. Pero se refiere a la muerte eterna, a la condenación eterna, al infierno. A eso se refiere. Dice, más ahora libertados del pecado y hechos siervos para Dios, tenéis vuestro fruto en la santificación y como fin vida eterna. ¿Ven? Entonces hay un modo de usar nuestro cuerpo que tiene como fin la muerte, la condenación eterna. Y hay otro modo de usar nuestro cuerpo que tiene como fin la vida eterna. Nosotros escogemos. Quiero con mi cuerpo, con los miembros de mi cuerpo, ganarme el cielo. Dios me dice qué tengo que hacer y qué no debo hacer. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no cometerás actos impuros, etc. Dios nos dice qué no debemos hacer con nuestro cuerpo para poder tener vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario del pecado es la muerte. Por eso, hermanos, hagamos un examen de conciencia y revisemos bien qué estamos haciendo con nuestro cuerpo. ¿Estamos dándole gloria a Dios? ¿O estamos usando nuestro cuerpo que ha sido santificado por el bautismo, que ha sido convertido en templo del Espíritu Santo, sobre el cual se ha pronunciado el nombre de la Santísima Trinidad? Lo estamos usando para ofender a Dios y entonces nos encaminamos a la muerte, nos estamos sometiendo con nuestros propios miembros a la esclavitud del pecado. Cuidado con los que piensan que no pasa nada. Dios quiere que yo sea feliz. Dios para eso me hizo, para que fuera feliz. Por lo tanto, tengo que gozar de la vida. Por lo tanto, tengo que disfrutar todos los placeres que yo quiera disfrutar. Por lo tanto, tengo que seguir todas mis inclinaciones, porque son mis inclinaciones, son mis deseos. Tengo derecho a cumplir todos mis deseos. Así piensan muchos, pero olvidan que hay un Dios. Olvidan que nosotros no somos Dios. Hay un creador que puso un orden. Y si nos salimos de ese orden, aunque lo podemos hacer, nos estamos encaminando a la muerte. Pero la invitación es a que pongamos nuestros miembros al servicio de Dios. Como dice el versículo 13, ofreceos vosotros mismos a Dios como resucitados entre los muertos y vuestros miembros como armas de justicia para Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a usar nuestro cuerpo para darle gloria a Él y para ganarnos la vida eterna.
Si te ha gustado esta reflexión, si te ha servido de algo, por favor, ayúdame dando un like al video. Si estás en YouTube, te pido de favor, debajo de la pantalla donde estás viendo este video, en tu dispositivo, hay un botón que dice suscribirse o suscribirme. Dale clic, es gratuito. También si ese botón dice suscrito, ya no le des clic porque te vas a desuscribir. Y si antes te suscribiste, por favor revisa que siga diciendo suscrito porque YouTube nos cancela suscriptores a los canales católicos. Gracias a todos por su atención. Le pedimos a Dios que nos ayude a cumplir esta palabra que nos ha regalado el día de hoy. Que Dios los bendiga, conserven su fe. Hasta la próxima y que viva Cristo Rey.